Hay momentos en los que sientes que estás viviendo en un modo automático, como si tus decisiones ya estuvieran escritas antes de que abras los ojos por la mañana. Repites lo que hiciste ayer, reaccionas como reaccionaste la semana pasada, piensas lo mismo que pensaste durante años, y sin darte cuenta, el cuerpo toma el control de tu destino porque tu mente subconsciente ya decidió quién eres antes de que tú tengas oportunidad de intervenir. Y aunque parezca invisible, hay una fractura silenciosa que se instala en quienes viven así. El cuerpo se despierta primero, pero el alma no. Puedes sentirlo cuando te miras al espejo y no ves cansancio físico, ves repetición, ves esa sensación de estar atrapado en un guión que no escribiste tú, pero que actúas como si fuera la única opción. Lo que pocos saben es que existe un instante exacto en el que tu realidad interna todavía es maleable. Un punto intermedio donde no eres lo que fuiste ni lo que serás. Un terreno en el que tu mente subconsciente baja la guardia solo unos minutos antes de volver a proteger los viejos patrones que conoce. Ese instante es tan breve que la mayoría lo desperdicia mirando una pantalla, recordando preocupaciones o activando la misma química emocional que los sostuvo en el pasado. Pero quienes entienden cómo funciona ese portal silencioso, han descubierto que lo que hagas, pienses o declares en ese momento tiene el poder de rediseñar la identidad, que después parecerá natural durante el resto del día. No se trata de motivación, ni de frases bonitas, ni de obligarte a creer algo que tu cuerpo rechaza. Se trata de aprender a introducir un código nuevo en el único momento del día en el que el lenguaje penetra sin resistencia. Tal vez no lo has notado con claridad, pero tu mente subconsciente no responde a la lógica, responde al estado biológico desde el que le hablas. Puedes repetir una idea 1000 veces, pero si tu respiración es corta, tus hombros están tensos y tu corazón late desde la preocupación, lo que le estás diciendo a tu sistema no es lo que pronuncias, sino lo que irradias. Por eso, tanta gente dice que ha intentado cambiar, que ha probado afirmaciones, meditaciones o visualizaciones, pero sienten que nada se mueve. No es que nada funcione, es que lo intentan desde un estado incompatible, en un momento del día donde la puerta ya está cerrada. Es como querer sembrar en piedra y luego frustrarse porque la semilla no brota. No fallaron las palabras, falló el terreno. Hay algo más delicado aún. Con el paso del tiempo, el cuerpo aprende a pensar por ti. Si durante años despertaste con las mismas emociones, tu química interna se convierte en el despertador real, no el reloj. Te levantas con la misma vibración emocional que tenías cuando te acostaste, aunque racionalmente creas que hoy sí será diferente. Y aquí es donde muchos se estrellan sin darse cuenta. Repiten metas, repiten frases, repiten deseos, pero el subconsciente escucha otra cosa. Escucha la energía de siempre, ese ruido interno que dice, no va a cambiar. Esto ya lo intentaste, no lo sostendrás. Entonces, el cuerpo gana la partida antes de que tú empieces a jugar. Pero lo poderoso, y lo que muy poca gente han entendido con precisión, es que existe una grieta entre el viejo yo y el nuevo. Y esa grieta no aparece a mitad del día, aparece justo cuando abres los ojos. Es un puente estrecho que solo dura unos minutos, donde el cerebro aún no entra por completo en el ritmo acelerado de la supervivencia y el pensamiento repetitivo. En ese momento, la mente subconsciente todavía está receptiva, todavía no ha cerrado las compuertas, todavía puede escuchar algo diferente si lo recibe con el estado adecuado. Ese breve espacio es como una tierra sin dueño, un espacio neutral donde no dominas tú, pero tampoco domina el hábito. Y lo que coloques ahí, si lo introduces con el gesto, el ritmo y la emoción correctos, puede alterar lo que llamarás yo durante el resto de tu jornada. No voy a revelarte todavía cuál es el código exacto ni cómo activarlo, porque antes necesitas comprender la magnitud del error que cometen los que llegan tarde, los que se levantan corriendo, los que abren el teléfono antes que los ojos del alma, los que hablan desde una voz que el cuerpo no reconoce como verdadera. Si revelara todo de golpe, tu mente racional se entretendría y tu cuerpo lo clasificaría como información más, algo interesante pero inocuo.
La transformación no ocurre por escuchar algo. Ocurre cuando lo que escuchas coincide con el estado interno perfecto para aceptarlo. Y ese estado no aparece solo porque tengas intención. Se construye, se induce y se despierta. Por eso debes quedarte hasta el final. No porque suene dramático, sino porque la pieza más importante solo funciona cuando entiendes el terreno completo. Lo más valioso no es lo que se dice, sino cuándo se dice, desde qué respiración se lanza, qué emoción la sostiene y qué acción mínima lo sella para que tu subconsciente entienda que no es un deseo, es una orden vivida. Al final de este recorrido te voy a entregar esa pieza, la que convierte una idea en identidad, la que despierta al subconsciente sin resistencia y le hace obedecer no por repetición, sino por certeza. Y si sientes que algo en ti resuena, aunque no tengas las palabras exactas todavía, es porque no estás escuchando esto con la mente que planifica, lo estás escuchando con la parte de ti, que recuerda que puede reinventarse sin pedir permiso al pasado. Quédate, porque lo que viene a continuación no es una explicación más. Es el inicio de una reescritura que solo los despiertos logran sostener. Y si sentiste ese leve temblor interno, esa señal silenciosa de que algo quiere moverse aunque todavía no tenga nombre, entonces entiende por qué esto importa ahora, no mañana ni cuando tengas tiempo, sino en este instante en el que todavía puedes elegir salir del piloto automático antes de que el día te atrape con su maquinaria de urgencias, porque lo que está en juego no es un truco de ánimo ni una moda pasajera. Es la posibilidad real de dejar de vivir empujado por la química del ayer y comenzar a diseñar un estado que te sostenga, aunque el mundo empuje en contra. Y por eso vamos a entrar con honestidad a ese lugar donde las explicaciones se quedan cortas y lo único que manda es la evidencia de tu cuerpo, que no sabe mentir y que por la mañana revela sin palabras quién manda de verdad en tu vida, si lo que viviste en bucle hasta hoy o lo que estás dispuesto a activar a partir de ahora. Porque cuando abres los ojos, tu fisiología escribe la primera línea del guión, y casi siempre la escribe en nombre del pasado, liberando un pulso de cortisol, que no es el enemigo, pero que sí, si lo dejas solo. Coloniza tu atención con el lenguaje de la prisa, del miedo suave, de la urgencia sin dirección, y ahí se explica por qué el teléfono te seduce a los 30 segundos. ¿Por qué tu respiración se queda alta y corta? ¿Por qué el pecho se olvida de expandirse? ¿Y por qué tus pensamientos buscan lo conocido aunque lo conocido te duela? Y ese es el punto. No que no puedas, sino que nadie te enseñó a aprovechar la grieta preciosa entre el sueño y la vigilia, donde la mente baja el volumen de sus defensas y el corazón puede enseñar una emoción distinta sin que la razón la expulse por sentirse amenazada. Porque en ese terreno, si lo preparas, las palabras dejan de ser decoración y se convierten en vector, y el vector cambia comportamiento, y el comportamiento sostenido cambia identidad. Y la identidad, cuando ya no requiere vigilancia constante, te da el regalo más extraordinario que existe. Sentir que perteneces al día que estás creando, en lugar de sobrevivir al día que te tocó. Piensa un instante en la diferencia entre empujarte por fuerza de voluntad y dejar que la coherencia te lleve. La voluntad aguanta, claro que aguanta, pero se agota cuando pelea contra la química dominante. En cambio, la coherencia no pelea, ordena, porque alinea pensamiento, emoción y gesto físico hasta que el cuerpo acepta que eso que dices no es una fantasía sino un estado estable. Y cuando eso ocurre, lo que llamas hábitos se vuelven una consecuencia, no un campo de batalla. Por eso insisto en que la preparación es más importante que el contenido, porque la preparación es lo que le da permiso al contenido para entrar, y aquí es donde la mayoría se pierde, creyendo que la frase por sí sola obrará un milagro cuando en realidad sin el terreno adecuado apenas hace cosquillas. Y lo noto cada vez que alguien me dice: he probado afirmaciones, meditaciones, visualizaciones, y yo pregunto, ¿cuándo lo haces? Y la respuesta suele ser, al mediodía, en el coche, en la noche con el cuerpo roto. Y claro que es mejor que nada.
Pero no es la ventana dorada, no es ese puente en el que los patrones todavía no han vuelto a hacerse cargo, no es ese minuto en el que la vigilancia del yo viejo no ha tomado su puesto de guardia, y por eso ahora, aquí, vamos a cuidar esa ventana como si fuera oro líquido, porque lo es, porque en ella puedes infiltrar una emoción semilla que luego florece cuando el reloj marque las horas y la ciudad grite su ruido. Y si esa emoción semilla es la adecuada, el resto del día se organiza alrededor de ella sin que tengas que estar llamando a la puerta con los nudillos del esfuerzo. Te voy a contar algo que quizá te resulte familiar, aunque no supieras ponerle nombre. Hay días en los que, sin razón aparente, te levantas con una calma limpia, una sensación de dirección suave, notas el aire más amplio y, de pronto, haces lo que tenías que hacer sin drama. Terminas lo pendiente, respondes desde un centro que no compite, y al final de la jornada sientes que el tiempo fue elástico y que tú estabas dentro de tu cuerpo, no mirando tu vida desde fuera. ¿Qué pasó ese día? Pasó que, sin querer, sembraste una emoción ordenadora en la ventana exacta. Tal vez porque te despertaste un poco antes. Tal vez porque respiraste hondo sin darte cuenta. Tal vez porque recordaste algo por lo que agradecer de verdad y tu pecho se abrió apenas, y ese milímetro bastó para que la química cambiara la conversación con tu mente. Y sin que nadie lo celebrara en redes, tu jornada se colocó en un riel distinto. Lo que vamos a construir aquí es la manera de hacer eso no por accidente, no por azar, sino por diseño, porque repetirlo a voluntad es lo que convierte un buen día en un nuevo estándar, y un nuevo estándar en una nueva identidad, y una nueva identidad en el punto de partida para cualquier meta que digas querer, ya sea escribir, emprender, sanar, amar mejor, o por fin decir que no donde siempre dijiste que sí. Déjame llevarte, entonces, a 2 escenas que contienen la semilla de esta comprensión y que sirven de espejo para que te reconozcas sin excusas. La primera es la de una mujer que juraba no ser de mañanas, que llevaba años saltando de la cama directo al teléfono, cuyo estómago vivía apretado y cuyo calendario era un altar a la urgencia ajena, y que en 7 amaneceres se convirtió en alguien que terminaba la tarea crítica antes de que el mundo abriera los ojos, no porque adquiriera superpoderes, sino porque aprendió a reclamar 4 minutos de intimidad con su respiración, con su corazón y con una emoción tan humilde como poderosa, la gratitud concreta por una sola cosa que no podía negar. Y desde ahí, cuando pronunció su código, el cuerpo no discutió, obedeció. Y al obedecer dejó de sabotear. La segunda escena es la de un creativo que coleccionaba ideas, pero casi ninguna veía la luz, no por falta de talento, sino por exceso de ruido, y que entendió que su trabajo no empezaba cuando abría el portátil, empezaba cuando despertaba, y que la frase que luego te revelaré no le sirvió los primeros 2 días porque la dijo con prisa, pero al tercero, cuando su exhalación se hizo lenta y su pecho se ablandó y su postura dejó de parecer defensa, la misma frase se convirtió en un interruptor que lo sentó a escribir sin negociar con su cansancio. Y en 2 semanas tenía un capítulo que había peleado durante meses. Y lo más hermoso fue que no lo sintió heroico, lo sintió normal, como si por fin su día y su deseo se hubieran encontrado. Quiero que veas lo que se mueve debajo de estas historias, porque no son milagros ni anécdotas adornadas. Son consecuencias de un principio simple y exigente a la vez. El subconsciente no entiende palabras sin emoción y rechaza emoción sin coherencia. Pero cuando le das una emoción que reconoce como segura y una palabra que encaja con esa emoción y un gesto físico que lo confirma, la vieja identidad pierde autoridad y la nueva entra a ocupar el lugar. Y sabes que entró cuando ya no tienes que pelearte contigo para hacer lo que dijiste que harías, lo haces, y punto. Y no porque alguien te mire, sino porque el cuerpo se siente mejor ahí. Y ese es el secreto de la sostenibilidad, la sensación física de alivio al elegir lo que antes te costaba. Y esa sensación no sale de un truco mental, sale de la congruencia que construyes en los primeros minutos del día.
Por eso esto importa ahora, porque el resto de tu jornada siempre está escrito por la apertura o el cierre que decides, o no decides, al despertar. Y si ese despertar es prestado al ruido, entonces te pasas el día tratando de reclamar lo que regalaste en 30 segundos. Si me has seguido hasta aquí, ya intuyes que lo que prometí no se entregará en una sola frase lanzada al vacío. Se entregará como una secuencia viva en la que cada elemento sostiene al siguiente. Y tal vez te preguntes por qué no revelar ya mismo el código. Y la respuesta es tan práctica como compasiva. Si lo hiciera ahora, lo usarías como un talismán sin contexto. Lo pronunciarías desde el estado que tienes hoy, sin preparar el terreno, y el efecto sería pobre. Y te quedarías con la conclusión de que esto no es para mí, cuando en realidad sí es para ti. Pero requiere que elijas darte un margen de dignidad antes de abrirle la puerta al mundo. Y en ese margen, vamos a enseñarle a tu respiración a bajar al cuerpo, a tu corazón, a encontrar un ritmo coherente y a tu mente a esperar un segundo antes de saltar a lo conocido. Y solo entonces la frase, que no es mágica pero sí es precisa, entrará y hará su trabajo, que es reescribir la orden invisible que tu día estaba esperando. Sé que quizá tu parte impaciente quiere atajos y títulos subrayados, pero aquí no estás viendo un escaparate, estás entrando a un taller. Y en un taller se trabaja con materiales que a veces ensucian las manos y siempre limpian el alma, así que vamos a seguir con el mismo rigor. Primero la razón por la que esto urge en tu vida, luego la preparación del terreno, después la arquitectura del código y finalmente la revelación y el sello que lo fija. Y si te preguntas si todo este esfuerzo valdrá la pena, te invito a recordar los días en los que, por casualidad, todo fluía y tú estabas dentro de ti, porque de eso se trata, de volver cotidiano lo que hasta ahora te parecía un accidente. Y te prometo que cuando lleguemos al cierre, entenderás por qué necesitabas cada ladrillo de este edificio, y cómo, sin el último, todo se vendría abajo. Y por eso te pido que no te vayas, que te quedes un poco más, porque en la próxima parte vamos a abrir la puerta del fundamento científico y emocional que sostendrá tu práctica. Vamos a nombrar con claridad esa ventana neurofisiológica de la que te hablé. Vamos a enseñarle a tu cuerpo a reconocerla. Y cuando lo haya hecho, estarás listo para empezar a construir el puente que te lleva del conocimiento a la experiencia, del impulso a la constancia, de la intención al acto. Y al final, cuando la frase aparezca por fin en tu boca con la respiración exacta y el gesto preciso, sabrás que no fue una promesa bonita, fue un pacto contigo, que por fin estás en condiciones de honrar. Si has sentido cómo se abría una rendija de comprensión mientras atravesábamos la penumbra entre el hábito y la posibilidad, ahora necesitamos iluminar ese pasillo con una explicación que no se limita a la inspiración, sino que ancla tu experiencia en un orden biológico concreto. Porque lo que llamamos cambio no es una idea que te gusta durante unos minutos y después olvidas cuando el mundo te exige velocidad. El cambio sustentable es la consecuencia de una conversación íntima entre tu cerebro, tu corazón y tu sistema nervioso autónomo. Una conversación que sucede a un ritmo medible y que, si la escuchas y la acompañas, convierte una intención en un estado. Y un estado en decisiones que ya no negocian con tu antiguo guión. Por eso ahora vamos a nombrar sin miedo ese terreno sutil que emerge cuando despiertas, ese tramo en el que las ondas cerebrales descienden desde la agitación del día anterior hacia una cadencia más lenta y receptiva. Una cadencia que favorece la comunicación entre las regiones que imaginan lo que deseas, las que sienten si eso es seguro y posible, y las que finalmente mueven tus manos para hacerlo real. Porque no basta con pensar si tu cuerpo aún vibra en amenaza. No basta con sentir si tu mente sopesa un peligro imaginario. Y no basta con actuar si no has descrito una ruta emocional que tu fisiología pueda sostener sin fracturarse a los 10 minutos. Imagina que en ese amanecer, el cerebro todavía no ha subido el volumen del ruido habitual y opera en un rango donde la imaginación no es un lujo, sino un lenguaje de configuración, donde una imagen breve y cargada de afecto sincero tiene más peso que un discurso entero lanzado desde la prisa. En ese rango,
que a menudo se vive como un velero entre dos mares. La corteza prefrontal aún no ha desplegado la lista interminable de pendientes, y la amígdala, guardiana de tus alarmas antiguas, no se ha proclamado capitana del día. Entonces la puerta está entreabierta y puedes entrar con educación, lo que significa que no empujas a golpes de voluntad, sino que te presentas con una respiración que bajó de la garganta al diafragma y con un corazón que, en vez de tartamudear bajo órdenes cruzadas, encuentra un compás más regular. Ese compás no es un poema, es un dato vivo que el resto del sistema reconoce como señal de seguridad. Y cuando hay seguridad suficiente, la mente deja de buscar amenazas y se vuelve disponible para registrar una nueva instrucción, así de simple, así de exigente. Porque si esa base no está, la instrucción rebota y te quedas con la sensación amarga de que no te sale, cuando en realidad lo que pasó es que intentaste escribir en una pared mojada. Hay otra pieza delicada y preciosa que casi nadie te explica y sin la cual es natural perderse. El corazón no solo bombea, también comunica, y lo hace con una influencia silenciosa que, cuando eliges respiraciones más profundas y más lentas por unos instantes, empuja a tu sistema hacia un equilibrio donde lo simpático y lo parasimpático dejan de pelear por ese trono que amanecía vacío. Entonces la química deja de inundarte con el recuerdo del problema y concede a tu atención un breve claro en el bosque para que puedas plantar la emoción correcta. Y aquí conviene que te digas la verdad, porque si en ese claro depositas euforia forzada, se encenderá el cinismo más tarde. Pero si depositas gratitud real por algo pequeño, indiscutible, que tu cuerpo reconoce como cierto, el tejido entero se ablanda lo suficiente para que tus palabras, por fin, sean escuchadas. Ese ablandamiento es el permiso que estabas buscando, no en las opiniones de los demás, no en el número de reacciones sobre tu última publicación, sino en el lenguaje íntimo de tus vísceras, que te susurran, es seguro. Y entonces, la puerta de acceso al cambio deja de chirriar y empieza a deslizarse con una suavidad que sorprende a quien siempre vivió empujando. Quiero que recorras conmigo una escena concreta que revela cómo la fisiología apoya o boicotea tu relato sin necesidad de pedirte permiso. Piensa en ese momento en que suena la primera alarma y decides postergarla. Vuelves a hundirte en la almohada. Regresas a un sueño inquieto de pocos minutos donde el cuerpo no descansa y la mente solo rumia. Y cuando vuelves a abrir los ojos, entras ya con prisa y con la sensación de estar tarde aunque el reloj no lo confirme. Ahí ya se instaló una narrativa química que te hará elegir café antes de agua, pantalla antes de respiración, velocidad antes de presencia y esa tríada aparentemente inocente. Café, pantalla, velocidad, coloniza tus primeros 20 minutos y tú crees que aún estás a tiempo de cambiar el tono de la jornada, pero lo que en realidad haces es intentar negociar con una música que ya está sonando a todo volumen. Por eso insistimos en conquistar un par de minutos antes de que suene la costumbre. Porque en ese par de minutos puedes pivotar el eje entero del día si le devuelves al cuerpo la sensación de no corremos por nuestras vidas. Ese ancla sutil hace que el siguiente pensamiento no se dispare hacia lo que falta, sino que se afirme en lo que eliges. Y ese es el inicio de una autonomía dulce, que ya no necesita gritar para ordenar. Y ahora, para los escépticos de buena fe que quieren evidencia en la piel antes que en los conceptos, te propongo una mini exploración que vale más que 100 explicaciones. La próxima vez que abras los ojos, quédate quieto un instante y observa si tu respiración está alta en el pecho o baja en el abdomen. Nota sin juicio si la mandíbula está apretada, si los párpados están tensos, si el estómago tiene miedo. No hagas nada todavía. Solo revela el mapa de tu amanecer, porque ese mapa es tu verdad, y solo desde esa verdad se puede construir. Después, con ternura y sin prisa, permite 3 respiraciones cuya exhalación dure un poco más que la inhalación. Deja que los hombros caigan como ropa mojada. Lleva una mano al centro del pecho como si te recordaras el lugar donde habitas. Y cuando esa mano sienta por lo menos un grado de calidez, no una explosión, apenas un grado, ahí estás en el borde de la ventana.
porque el sistema ya entendió que no hay alarma inmediata. Y esa ausencia de alarma crea el canal por donde una frase bien escogida, breve, en presente y con peso afectivo, puede imprimirse sin resistencia, no porque sea mágica, sino porque ahora coincide con lo que tu fisiología confirma. Me pides ciencia, te doy una dirección práctica. Los estados mentales no flotan en el aire, se encarnan en ritmos y respiraciones, en impulsos que viajan del pecho a la cabeza y de la cabeza al pecho. Y cuando ese circuito deja de atragantarse con señales contradictorias, la coherencia aparece y con ella la liberación de energía que antes se gastaba en sostener una identidad que ya te quedaba pequeña. Recuerda, el cuerpo es conservador por amor, no por maldad. Conserva lo que conoce porque allí no teme morir. Por eso el puente hacia un yo más grande no se cruza humillando al guardián. Se cruza dándole pruebitas de seguridad que lo inviten a soltar las llaves. Y la primera prueba es siempre la misma. Demuéstrale que sabes respirar sin perseguirte, que puedes mirar el horizonte de tu día sin inventar catástrofes, que eres capaz de sentir una gratitud específica, chiquita, tan concreta que no admita explicación defensiva. Esa tríada, aire, calma, gratitud tangible, es la contraseña que abre la compuerta neurológica donde una nueva instrucción tiene oportunidades reales de volverse conducta. Hay quienes escuchan esto y dicen, parece demasiado simple para ser efectivo. Y sin embargo, no hay nada más difícil para el viejo yo que renunciar al dramatismo de su propia importancia. Él quiere protocolos extensos para seguir postergando el acto de empezar. Quiere gadgets y términos técnicos para no entregar el orgullo. Quiere sentir que controla la puerta cuando en realidad la puerta se abre soltando. Por eso, antes de darte el código verbal que más tarde pronunciarás, necesitaba regalarte el andamiaje invisible que lo sostiene. Ese andamiaje es amable, pero no es blando. Exige tu presencia durante un puñado de respiraciones y te pide un acto de sinceridad contigo que dure 40 segundos. Te pide que pares el torrente de hábitos media taza antes de que se desborde. Te pide que confíes lo justo para comprobar en tu propia carne que la identidad no se cambia con pensamientos que la contradicen, se cambia con estados que la invitan a moverse de sitio hasta que se siente mejor en la casa nueva que en la casa vieja. Para que no quede duda, recuerda aquella vez en la que te sorprendiste haciendo algo difícil, con una naturalidad que no reconocías como tuya. Esa llamada que evitabas, y por fin realizaste sin temblor. Ese entrenamiento que por primera vez salió sin ganar una discusión con tu pereza. Esa conversación donde elegiste escuchar antes que defenderte. No fue azar. Casi siempre fue la colisión feliz de una noche, en la que soltaste a tiempo y un amanecer en el que no entregaste tu territorio al ruido. Fue el eco de un par de minutos atentos, en los que, sin saberlo, educaste a tu sistema para estar de tu lado. Y cuando el sistema está de tu lado, la voluntad deja de ser un látigo y se convierte en un timón suave. Tan suave que a veces olvidamos que lo estamos sosteniendo. Y en esa suavidad caben las grandes transformaciones. No porque sean fáciles, sino porque por fin dejan de luchar contra la corriente. Si hasta aquí tu mente intenta racionalizar cada paso, dale las gracias. Y pídele que bordeemos juntos la orilla del próximo tramo, porque lo que viene a continuación no es un desfile de curiosidades neurológicas, ni una colección de nombres para impresionar a nadie. Lo que viene es el arte de traducir esta base en un orden práctico que puedas repetir sin depender de motivaciones caprichosas. Una forma precisa de preparar tu amanecer de manera que, cuando llegue el momento de pronunciar tu código, no suene a deseo, suene a verdad. Y para eso necesitamos entrar en el error más común que sabotea a quienes saben mucho y practican poco. Ese error que se cuela cuando la emoción con la que intentas impulsar tu día es incompatible con el cuerpo que la sostiene, porque allí, aunque no lo notes, tu sistema detecta la mentira y decide volver al pasado por seguridad. Por eso el siguiente paso es desmontar esa trampa con paciencia y con un rigor amable que te devuelva la autoridad. Y cuando lo hayamos hecho,
cuando tu preparación ya no tenga grietas, entonces sí, nos acercaremos sin prisa al contorno de ese código verbal que estás esperando. Lo miraremos por dentro, comprenderemos por qué su estructura corta y su verbo en presente afirman identidad. Y nos guardaremos todavía un secreto hasta el final, un sello discretísimo que convierte las palabras en comportamiento estable. Así que respira, quédate, y cruza conmigo al próximo umbral donde revelaremos los fallos sutiles que hacen tambalear un buen comienzo, y cómo corregirlos antes de que el día te absorba. Ahora que el terreno empieza a tener forma, y que puedes sentir en tu propio cuerpo la diferencia entre un amanecer en piloto automático y un amanecer con intención, es imprescindible poner sobre la mesa aquello que, sin que lo notes, sabotea la siembra. Porque no hay nada más frustrante que tener la puerta entreabierta y cerrarla tú mismo por hábitos microscópicos que parecen inocentes. Así que vamos a mirar de frente los errores más comunes, no para señalarte con el dedo, sino para que escuches cómo suenan desde dentro y puedas reconocerlos apenas se asomen, empezando por el más clandestino de todos, ese reflejo de levantar una pantalla antes que tu respiración. Porque en el momento en que tus ojos capturan un destello de notificaciones, tu sistema interpreta que lo de afuera es prioritario y reorganiza la química en función de estímulos que no controlas. Entonces el pulso se acelera, la respiración sube al pecho y el mensaje silencioso que le envías a tu subconsciente es tan claro como devastador. No estamos a salvo, no estamos a cargo, no hay tiempo para sentir, y si no hay tiempo para sentir, no hay tiempo para plantar, y si no hay siembra, no habrá cosecha aunque más tarde repitas palabras hermosas, porque la tierra ya fue ocupada por el ruido, y el ruido no negocia. De esa trampa nace otra, aún más sutil, que tiene apariencia de buena intención, y por eso es peligrosa. Pronunciar palabras que tu cuerpo no puede sostener, decir, confío, estoy listo, hoy fluyo. Cuando la mandíbula cruje, los hombros son armadura y el estómago está contraído como si hubiera recibido un golpe. Porque en ese desacuerdo entre lo que dices y lo que sientes, el subconsciente escucha al que tiene la voz más antigua y poderosa. Escucha al cuerpo y decide que las palabras son teatro. Y si decide que son teatro, se apaga su capacidad de creértelas. Y al apagarse esa capacidad, cada intento futuro encuentra más resistencia, no porque seas débil, sino porque has entrenado a tu sistema a desconfiar. Por eso te insistí antes en la importancia de esa gratitud concreta que no admite discusión, porque allí el cuerpo asiente, y cuando asiente se ablanda, y cuando se ablanda deja entrar, y al dejar entrar la frase ya no suena a autoengaño, suena a un recordatorio de algo que el organismo reconoce como posible. Existe además el espejismo de la grandilocuencia, ese impulso de construir frases largas, cargadas de conceptos abstractos y promesas que ningún músculo puede traducir en gesto, porque mientras intentas abrazar el universo con palabras gigantes, dejas sin instrucción a tus manos, a tus piernas, a tu agenda, y el día, huérfano de una acción madre, vuelve al cauce de siempre. Por eso el viejo yo ama las consignas kilométricas, porque lo protegen de lo concreto. En cambio, la nueva identidad se alimenta de precisión. Necesita una instrucción breve, presente y accionable, que pueda verificarse en el cuerpo en menos de 5 minutos. Y esa verificación no es un examen, es un puente, un acto discreto que cierra el circuito entre palabra, emoción y conducta. Sin ese puente, las frases flotan, y la mente se cansa de perseguir globos que se escapan por el techo. Observa entonces si te sorprendes coleccionando sintagmas brillantes que nunca tocan el suelo. Y si te pillas en ese juego, ríete con ternura y vuelve al hueso de lo simple, al verbo que te pone de pie, a la imagen que puedes sostener sin inflarte. Hay también una trampa que se disfraza de disciplina y que, sin embargo, es gasolina para el saboteador. Exigir resultados inmediatos en lugar de entrenar consistencia, medir el éxito de una práctica por el destello emocional del primer día, y si no aparece, declarar fracaso, cuando lo honesto es reconocer que la química del hábito anterior
no se va sin pedir pelea, que el sistema necesita unos amaneceres para recoger la nueva señal y convertirla en patrón, que a veces el cambio se siente primero como una leve disminución del ruido, como si el mundo estuviera un decibel más bajo, y que ese decibel es oro aunque no lo puedas mostrar en una foto, porque te devuelve margen, y en ese margen caben decisiones que ayer te parecían inalcanzables. Quien se rinde al tercer intento no es porque no pueda, es porque confundió euforia con evidencia. Y aquí no perseguimos fuegos artificiales, aquí perseguimos estabilidad. Una estabilidad que a veces se vive como una tristeza rara, como un silencio desorientador que no sabes si celebrar. Pero si atraviesas ese silencio sin rellenarlo con viejas distracciones, del otro lado aparece una claridad que no compite, y esa claridad sostiene tus horas como un piso nuevo. Otra forma de sabotaje nace del perfeccionismo, ese amigo cruel que te convence de que si no puedes hacer 20 minutos, mejor no hagas 2, que si no despiertas a la hora perfecta, mejor dejes la práctica para mañana, que si no sientes una emoción elevada como en los relatos épicos, entonces no es el día, y ahí pierdes el punto, porque lo que buscamos no es una actuación impecable, buscamos encuentros breves con la verdad. Y la verdad es que 3 respiraciones conscientes caben incluso en la mañana más torpe. La verdad es que una gratitud chiquita cabrá siempre que te atrevas a nombrarla sin cinismo. La verdad es que una frase precisa requiere menos tiempo del que tardas en revisar el primer mensaje, y aún así, cambia tu arquitectura interna si la pronuncias cuando la puerta está entreabierta. Por eso el perfeccionismo no es exigencia, es miedo decorado. Y aquí vamos a despojarlo del decorado hasta que se vea lo que es. Un bloqueo que retrasa tu entrada a la vida porque no soporta la humildad de empezar pequeño. Y sin la humildad de lo pequeño no hay grandeza que dure. Te cuento algo que he observado una y otra vez en quienes logran sostener este camino sin convertirlo en dogma. Aprendieron a diferenciar entre ritual y rigidez, entre estructura y cárcel. Porque una estructura correcta te libera del capricho y te ofrece una pista por la que tu energía corre con menos fricción. En cambio, la rigidez, aunque parezca estructura, te encierra en un manual y te roba el contacto con tu sensación. Y cuando pierdes la sensación, repites por inercia. Y cuando repites por inercia, el subconsciente detecta que otra vez estás actuando para cumplir, no para encarnar. Por eso un error frecuente es copiar prácticas ajenas al milímetro y olvidar que tu respiración, tu historia y tus ritmos necesitan una afinación a tu medida. Y esa afinación es arte. Un arte que se aprende escuchando, ajustando, probando, registrando sin drama, hasta que identificas el rango en el que tu cuerpo dice sí, sin necesidad de empujarlo. Hay un sabotaje silencioso que merece un foco aparte. Declarar en voz alta que no eres de mañanas, como si fuera una identidad inamovible, una etiqueta heredada que te sirve para explicarte y, al mismo tiempo, para renunciar. Y no se trata de negar tus ritmos naturales. Se trata de reconocer que hay ventanas biológicas que no preguntan por tu personalidad, ventanas que están ahí para cualquiera que las reclame, y que tú puedes diseñar tu práctica para que se adapte a tu vida sin renunciar al núcleo que la hace efectiva. Así que, en lugar de repetir ese mantra que te ata, podrías preguntarte qué sí está a tu alcance en tu primera hora despierto. ¿Qué gesto mínimo puedes proteger aunque el resto se tambalee? ¿Qué borde de silencio puedes rescatar aunque la casa sea un torbellino? Porque no necesitas transformar tu cronotipo para entrar. Necesitas decidir que habrá un minuto que pertenece a tu respiración, a tu corazón y a tu palabra. Y ese minuto es suficiente para empezar el giro, si decides cuidarlo como se cuida un fósforo encendido bajo la lluvia. Quisiera que imagines una escena que resume la diferencia entre tropezar por estos errores y atravesarlos con dignidad. Alguien despierta, y antes de mover la mano hacia el teléfono, coloca la palma sobre el centro del pecho, no como un gesto místico, sino como una señal física de presencia. Siente el peso de la mano. Percibe el calor. Permite 3 exhalaciones más largas que sus inhalaciones.
y cuando nota que el hombro derecho cae un poco, busca una gratitud que el cuerpo no discuta, esa taza de agua fresca, ese rayo que se cuela por la cortina, ese cuerpo que, a pesar de las marcas, todavía está aquí, y entonces pronuncia su código breve sin grandes decoraciones, en presente, con un verbo que lo pone de pie, y apenas termina, hace una microacción coherente que dura menos de un minuto, quizá abrir la ventana y dejar entrar aire, quizá poner un vaso de agua sobre el escritorio donde trabajará, quizá sentarse y escribir 2 líneas de lo que hará sin negociar. Ese circuito minúsculo, completo, genera un eco que compite sin esfuerzo con la vieja música de la prisa. Y cuando, 2 horas después, el mundo le pida velocidad, la velocidad ya no será pánico, será dirección, porque hubo un punto de partida que lo ancló, y ese ancla evita que el oleaje se lo trague. Si hasta aquí te has descubierto en alguno de estos sabotajes, no te castigues, agradécelo, porque ver el mecanismo es haber girado la llave, y a partir de ahora, cada vez que el viejo impulso aparezca, podrás sonreír con complicidad y elegir otra cosa. Elegir respirar antes de ver, sentir antes de declarar, declarar antes de actuar y actuar de inmediato para que el cuerpo entienda. Porque cuando el cuerpo entiende, coopera, y cuando coopera, el resto de la jornada gira, y cuando la jornada gira 3, 4, 7 veces, el eje cambia y tu narrativa se reescribe. Y entonces, aquello que parecía un esfuerzo heroico se vuelve tu nueva normalidad. Y desde esa normalidad construyes sin el peso de demostrar nada. Ahora bien, entender los errores no basta si no ves cómo se traduce esta corrección en resultados tangibles. En vidas que dejaron de ser una promesa en borrador para convertirse en capítulos escritos con tinta firme. Por eso en el siguiente tramo te voy a mostrar el itinerario íntimo de quienes aplicaron este enfoque con una precisión amable y comprobaron que el primer giro no es un golpe de suerte, es una consecuencia replicable. Te contaré cómo se sintió el día 1, cómo se sostuvo el día 3 cuando la novedad se apagó, qué ocurrió en el día 7 cuando la frase dejó de ser un sonido para convertirse en identidad y sobre todo, ¿qué decisiones concretas se volvieron inevitables cuando el estado se hizo estable? Así que acompáñame a cruzar el umbral hacia esas historias que inspiran sin idealizar. Porque en ellas verás tu propio reflejo y sabrás que aquello que te prometí al principio no espera en un mañana abstracto. Está latiendo en el próximo amanecer, si decides reclamarlo con la delicadeza firme que ya estás sintiendo en el pecho. Y para que todo esto no se quede en una promesa elegante, ni en una teoría que suena perfecta cuando el mundo está en silencio, pero se derrumba al primer correo, quiero que entremos al corazón de una historia real, una que muestre con carne y respiración qué ocurre cuando una persona decide reclamar sus primeros minutos del día y convertirlos en el laboratorio donde se entrena la identidad, que después sostiene sus horas, porque a veces lo único que necesitamos para creer de verdad es ver el mapa de alguien que ya caminó y dejó migas de pan encendidas en el suelo. Y ahí aparece ella, con su calendario repleto, su garganta cansada de decir que sí a todo, su estómago en un nudo que no entiende de fines de semana, que durante años repitió que no era de mañanas, porque despertaba con el cuerpo roto y la mente en carrera, que pensaba que la disciplina era un invento ajeno diseñado para lastimarla con culpas, hasta que un día, sin épica ni música, aceptó que la única cosa innegociable que podía regalarse era un minuto antes de que el resto de la casa abriera los ojos. Un minuto que no era para producir ni para demostrarse nada. Un minuto para sostenerse la mirada por dentro y recordar que todavía existía algo suyo que el mundo no había tocado. Y ese minuto se volvió 3. Y esos 3 se volvieron 4. Y en esos 4 nació el primer gesto que su cuerpo reconoció como verdad. La mano en el pecho, la exhalación que por fin encontraba espacio, la gratitud chiquita por el vaso de agua que la esperaba, por la luz que se filtraba tímida, por el latido que, aunque cansado, no la había abandonado. No esperes una explosión ni una revelación con brillo. El día 1 fue torpe y hermoso, porque decirse «hoy no corro»,
Cuando la mente grita listas infinitas, requiere valentía silenciosa, pero lo hizo igual. Y al terminar esas 4 respiraciones, en lugar de llenar el aire con palabras grandiosas que no podía sostener, dejó caer una oración corta que no le exigía euforia ni promesas imposibles. Una frase en presente que no pedía permiso ni levantaba polvo, apenas un recordatorio anclado en su cuerpo. Y acto seguido, sin pensarlo demasiado para no darle tiempo a sus viejos argumentos, realizó una microacción que no ocupaba más de 60 segundos y que, sin embargo, cambiaba el tono de su jornada. A veces era abrir la ventana para dejar entrar el aire frío como quien firma una tregua con la vida. Otras era anotar en su cuaderno una decisión concreta que se negaba a postergar. Otras, simplemente, dejar preparado el primer vaso de agua en el escritorio donde iba a trabajar. Ese gesto aparentemente pequeño se convirtió en el puente que su sistema necesitaba para creerse la palabra. Y al cruzarlo, su cuerpo dejó de mirarla como una actriz y empezó a reconocerla como la dueña del guión. El día 2 no fue más fácil, porque la costumbre no cede la corona en 24 horas. Se disfrazó de urgencia con el sonido del teléfono. Se disfrazó de cansancio con 1000 excusas para quedarse 5 minutos más bajo las sábanas. Pero ella eligió una lealtad nueva, no hacia un ideal abstracto, sino hacia esa sensación de orden amable que había rozado el día anterior, cuando la respiración bajó al abdomen y los hombros se rindieron por un instante. Y repitió. Y al repetir descubrió que la práctica no es una réplica exacta, sino un diálogo. Algunos amaneceres traían resistencia y otros una apertura inesperada. Algunas frases entraban sin esfuerzo y otras necesitaban ser suavizadas por una gratitud más humilde. Pero el hilo conductor era el mismo: preparar el terreno y pronunciar desde la coherencia, sellar con una microacción y dejar que el eco viajara por el resto de la mañana, sin exigir fuegos artificiales ni titulares para contarlo, porque el verdadero triunfo se medía en la quietud estable que la acompañaba cuando el día se ponía ruidoso. Al tercer amanecer sucedió algo que a primera vista parecía insignificante, pero que, si sabes mirar, revela el giro. Se sentó frente al ordenador y, sin organizar demasiado la resistencia, completó la tarea que llevaba semanas esquivando, no porque un rayo la atravesara, sino porque el peso interno con el que solía empujar esa piedra había disminuido un grado, y ese grado fue suficiente. Una hora más tarde escribió un mensaje que evitaba por miedo al conflicto. Lo hizo con una calma desconocida, sin defenderse, sin atacar, y al terminar, en vez de buscar aprobación, salió a caminar 10 minutos antes de que el día la arrastrara. Nada de esto habría llamado la atención desde fuera. No había trofeos ni aplausos, pero por dentro algo había cambiado de sitio. La identidad ya no se afirmaba en la historia reciclada de «yo no puedo a esta hora», sino en la experiencia reciente de «ya lo estoy haciendo». Y cuando la identidad se apoya en experiencia, no necesita tanto volumen para existir. En el día 4, como suele pasar cuando el sistema antiguo se siente desplazado, llegó la pequeña revancha del sabotaje, una noche corta, un despertador odiado, la tentación obsesiva de mirar el teléfono solo un segundo. Y ese segundo fue suficiente para que la química de la urgencia reclamara el trono, pero en vez de culparse y abandonar, recuperó lo único que todavía podía recuperar. Los últimos 2 minutos antes de levantarse por completo, cerró los ojos. Escondió el teléfono como quien esconde un cuchillo de la mesa. Llevó la mano al pecho y repitió sin adornos su oración en presente. Una vez apenas, con una exhalación larga, y luego hizo el gesto físico que ya se había convertido en su ancla, y ese rescate tardío no fue perfecto, pero impidió que el día se le escapara por completo. Fue el recordatorio amable de que la práctica también sirve para poner freno en medio del derrape, no solo para inaugurar mañanas épicas. Y esa comprensión la volvió impermeable al perfeccionismo que tantas veces arruina los comienzos. El día 5 trajo una sorpresa que no estaba en su lista de deseos, pero que se parece mucho a la forma en que la vida responde cuando la coherencia se sostiene. Mientras trabajaba en su tarea clave,
sin alardes y con esa atención tranquila que había nacido en el amanecer, recibió una invitación que llevaba meses esperando y que hasta entonces intentaba forzar con mensajes y nerviosismo. La recibió sin temblor, la respondió con una claridad que habría envidiado semanas atrás, y al colgar, respiró con una gratitud tan sencilla que casi pasó desapercibida, no porque no valorara el logro, sino porque ya no se sentía una intrusa en su propia agenda. Empezaba a vivir en la casa que estaba construyendo, la casa de alguien que decide su tono interno y deja que ese tono toque la música del día, sin gritarle a la orquesta lo que tiene que tocar. El día 6, cuando la novedad ya no la empujaba y el hábito nuevo todavía estaba tiernamente instalado, decidió registrar con honestidad la diferencia entre su antes y su ahora. No en frases grandiosas, sino en pequeñas constataciones que su cuerpo no discutiría. Anotó que su respiración tardaba menos en hacerse profunda, que el hambre emocional al despertar había disminuido y que la primera decisión del día empezaba a sentirse como un abrazo en lugar de un combate. Y esa contabilidad íntima le dio la evidencia que necesitaba para confiar en su propio proceso. Porque no hay algoritmo más poderoso que el que tu piel valida. Y desde ahí pudo mirar con compasión los días bravos, sin convertirlos en una sentencia, apenas en un ajuste que su práctica sabría absorber. El día 7 cerró el primer ciclo con una certeza que no venía de la euforia, sino de la normalidad. Y esa normalidad era el signo inequívoco de que había pasado algo profundo. Preparó el terreno con la misma delicadeza firme de siempre. Respiró. Agradeció algo concreto. Pronunció su código y selló con una microacción. Y al terminar, sintió que su día estaba ya decidido en lo esencial. No porque el mundo se hubiera vuelto dócil, sino porque la parte de ella encargada de elegir había tomado posesión del puesto antes que la vieja guardia del miedo. Esa mañana terminó la tarea central antes de que el sol estuviera alto. Pospuso 3 cosas que no eran urgentes, sin culpa. Dijo que no a una petición que antes habría aceptado por inercia. Y cuando la tarde se complicó, regresó a su gesto ancla durante 30 segundos, y el ruido que amenazaba con llevársela por delante se convirtió en un murmullo soportable. Al acostarse no celebró como quien gana una guerra. Sonrió como quien reconoce su casa con la luz apagada. Quizás en este punto te preguntes si todo esto es replicable o si se trata de una excepción poco probable. Y por eso te traigo una segunda historia, que nace de otro contexto y confirma el mismo diseño. La de un creativo que coleccionaba cuadernos con ideas brillantes y proyectos empezados, cuya inteligencia jugaba a su favor cuando tenía público, pero lo traicionaba cada mañana en soledad, porque su mente era capaz de imaginar 10 futuros posibles antes de pronunciar una sola palabra que lo acercara al primero. Y así pasaban los días, atrapado entre la perfección imaginaria y la realidad de una pantalla en blanco, hasta que entendió, con una humildad que honra, que su talento no era el problema y que la solución no estaba en un software ni en una técnica sofisticada, sino en ese primer minuto que siempre regalaba a la ansiedad con un gesto tan pequeño como mirar el teléfono. Aceptó el reto de no hacerlo por una semana y, en su lugar, se concedió 4 minutos de laboratorio vivo, respiración lenta, mano al pecho, gratitud absolutamente concreta, su café recién molido, el techo que lo protegía de la lluvia esa mañana, la oportunidad de escribir aunque nadie lo pidiera. Una frase corta en presente que no prometía novelas, apenas enfoque y primer paso, y una microacción que consistía en abrir el documento adecuado y escribir 2 líneas aunque fueran malas. Ese aunque fue su salvavidas. El primer día, al terminar el pequeño ritual, escribió 12 líneas que detestó, pero no se movió del lugar. Respiró otra vez y añadió un par de frases más. Y al terminar, en lugar de buscar una recompensa externa, cerró el ordenador con una especie de paz desconocida. El día 2 lo intentó, y el ruido mental fue más fuerte. Aquella voz que le cantaba al oído que nada de esto valía la pena, que no sería capaz de sostenerlo. Y sin embargo se sentó igual. Escribió menos que la víspera, pero la microacción cumplida cerró el circuito.
al día 3, como si el cuerpo hubiese memorizado ya el camino. La resistencia se redujo 1 centímetro y las palabras salieron con menos fricción. Al día 4 llegó la tormenta de la autocrítica y con ella la tentación de cambiar de proyecto, el viejo truco de moverse para no avanzar. Y entonces recordó que su única tarea era cumplir el circuito sin dramatismo, respiración, gratitud, frase, microacción, y al terminar, en un gesto de respeto por el proceso, dejó una pregunta al final del documento en lugar de buscar una conclusión. Ese hilo que se extiende hasta el día siguiente y que impide que el miedo secuestre la continuidad. La semana terminó con un capítulo imperfecto y vivo, con una voz que empezaba a sonar a él y no a sus maestros ni a sus influencias, con un cansancio limpio en las manos y una satisfacción que no necesitaba testigos, y su mayor aprendizaje fue tan humilde como poderoso, que el trabajo real no comenzaba al abrir el portátil, empezaba al abrir los ojos, que la frase anclada en su respiración no improvisaba magia, habilitaba disponibilidad, y que la microacción, ese paso de 1 minuto, era la alfombra roja por la que su talento, por fin, podía entrar sin tropezar con la vanidad ni con el pánico. No me pidas milagros, pídeme ecuaciones humanas, y esta es una de ellas. Coherencia mínima repetida con ternura, multiplicada por días suficientes, igual a identidad nueva. Si te reconociste en cualquiera de estas escenas, si te viste en el gesto de rescatar el día cuando ya estaba a punto de escaparse, si sentiste en el cuerpo la diferencia entre perseguirte y acompañarte, entonces sabes que este camino no necesita permisos, necesita decisión en el lugar correcto y una práctica que te trate con respeto. Y ese respeto se traduce en no pedirle a tu organismo una emoción que no puede sostener, en no exigir picos de motivación que no son más que pirotecnia, en no traicionar tus primeros minutos entregándolos a una pantalla que no te devuelve nada que valga más que tu paz. Por eso te invito a considerar que lo que ya funcionó para otros no te pide fe, te pide prueba, y la prueba cabe en la palma de tu mano, en la temperatura de tu pecho, en la cadencia de tu respiración, en el peso de una palabra breve pronunciada cuando la puerta está entreabierta, en la inmediatez de un gesto que no se posterga. Y si eliges concederte esa prueba durante 7 amaneceres, no te prometo un mundo sin fricción, te prometo el músculo interno que la fricción no puede derrotar. Y mientras recoges las migas encendidas que estas historias han dejado en el suelo para guiarte cuando la mente quiera olvidar, te propongo que demos un paso más hacia la precisión, porque ver que se puede es el combustible, pero entender por qué se puede es el motor que te permite replicarlo a voluntad. Así que en el siguiente tramo vamos a destilar los principios que sostienen estos cambios. Vamos a traducir en un lenguaje simple esa coherencia entre respiración, emoción y palabra que ya sientes como verdad. Vamos a nombrar la arquitectura invisible de la frase que más tarde pronunciarás, no para encadenarte a una fórmula rígida, sino para darte una estructura que te proteja del capricho. Y cuando esa estructura esté firme y tu cuerpo la reconozca como casa, nos acercaremos a la orilla de aquello que has venido a buscar desde el principio. La revelación que todavía guardo y que sellará tu práctica como un pacto íntimo con tu futuro. De modo que quédate, sostén el hilo y cruza conmigo al siguiente umbral donde la coherencia deja de ser una intuición y se convierte en un método que puedes enseñar a tu propio sistema cada amanecer. Si las historias que acabas de habitar te mostraron que es posible apropiarte de esos primeros minutos y torcer el rumbo del día sin violencia ni heroicidades teatrales, ahora necesito que entremos con todo el cuerpo en el principio que sostiene y explica por qué funciona. Porque lo esencial no es la frase ni el gesto aislado. Lo esencial es el orden en el que se encienden. Y ese orden tiene una ley tan simple como inflexible. Primero se siente, después se dice, y solo entonces se hace. Y aunque la mente racional se resista pidiendo palabras para encender la emoción, es el corazón regulado el que abre la puerta para que la palabra entre con autoridad. Por eso vamos a construir desde la raíz, y la raíz es una emoción madre que no necesita fuegos artificiales, apenas necesita ser verdadera,
porque la verdad emocional es la única credencial que tu subconsciente reconoce sin sospecha. Y cuando la emoción madre existe, la respiración encuentra su cadencia, el pulso baja un peldaño de alerta a presencia, la atención deja de cazar amenazas, y la frase se vuelve un puente usable en lugar de un eslogan que se gasta en la boca sin tocar al cuerpo. No confundas lo que digo con exigir euforia o exaltación. Eso es otra vez el viejo yo queriendo que todo sea dramático para sentir que pasa algo. Aquí te estoy invitando a cultivar una emoción ángulo, pequeña, concreta, sin adjetivos de catálogo. Algo tan humilde como el alivio por un vaso de agua que recorre la garganta, como la gratitud por una espalda que te sostiene aunque esté cansada, como la calidez inevitable que aparece cuando piensas en alguien a quien deseas bien sin pedirle nada, porque esas microemociones son físicas. Están en el pecho, en la garganta, en el vientre, se sienten en la piel como temperatura. Y ese dato sensorial es oro puro, es la firma de autenticidad que tu organismo necesita para decidir, puedo bajar la guardia. Y cuando baja la guardia, no para dormirse, sino para percibir mejor. La frase entra como un huésped esperado, al que le abres la puerta sin revisar el documento. Y entonces, sucede lo que tanta gente persigue por la ruta equivocada. Que la palabra empieza a construir identidad en lugar de chocar contra una muralla de escepticismo entrenado. Visualiza el proceso como una cámara lenta que puedes repetir cuantas veces necesites, hasta que se vuelva tu manera natural de amanecer. Abres los ojos. El viejo impulso quiere tomar el teléfono. Lo pospones un minuto y te posas en el cuerpo como quien llega a su casa. Inhalas sin fuerza y exhalas un poco más largo de lo que te pide la costumbre. Dejas que el hombro caiga. Sientes la mano tibia en el centro del pecho. Nombras una gratitud tan específica que resulta imposible discutirla. Y en ese instante preciso en el que el cuerpo asiente, no antes, pronuncias tu código en presente con la simplicidad de quien no quiere impresionar a nadie. Y aunque todavía no te lo revele, ya intuyes su arquitectura, verbo creador, valor nuclear, ancla somática y puerta conductual. Y al terminar, te levantas o te sientas o te giras para realizar la microacción que cierra el circuito. Y al cerrarlo, no fabricas motivación, fabricas evidencia. Y la evidencia es el alimento preferido de la mente cuando se trata de confiar, porque confiar sin pruebas es fe, y la fe puede ayudarte un día, pero la evidencia es la que te acompaña a todos. Aquí entra una distinción que separa a quienes se enamoran del discurso de quienes cambian su biografía diaria. Y es la diferencia entre usar palabras como espejos que te devuelven una imagen posible y usar palabras como látigos que intentan obligar al cuerpo a cruzar un puente para el que no tiene equilibrio. Cuando empuñas las palabras como látigos, el cuerpo se encoge y se defiende, porque entiende que le están exigiendo una emoción que no puede sostener. Y entonces, se activa el viejo circuito de huida, inmovilidad o pelea. Pero si conviertes la palabra en espejo, y esa palabra refleja la emoción ángulo que elegiste cultivar, el cuerpo se ve, se reconoce, se relaja 1 milímetro, y ese milímetro es suficiente para que aparezca un gesto. Y ese gesto es la prueba que faltaba para consolidar la nueva identidad en pequeño. Por eso insisto en que la jerarquía es no negociable. Sensación, palabra, acción, y no al revés, porque si inviertes el orden, caes en la trampa de fabricar frases infladas que el sistema clasifica como publicidad. Y la publicidad no mueve columna vertebral. La publicidad adorna paredes internas durante 1 hora y luego se cae. El principio de coherencia también te protege de otro error muy extendido, el de pronunciar códigos hermosos que pertenecen a otra persona, a otro momento, a otra historia, y no al mapa de tu amanecer, porque el subconsciente tiene memoria de tus colores, de tus olores, de tus ritmos. Y cuando introduces una palabra que vibra en una frecuencia que no reconoces como tuya, por más bonita que sea, crea un zumbido sutil de rechazo que después confundes con desgana o con falta de disciplina, cuando en realidad fue un desacuerdo estético y fisiológico. Por eso el método que estamos construyendo no te está pidiendo que copies un mantra.
te está pidiendo que siembres una frase que hable en tu lengua emocional primaria, una lengua que sabes pronunciar sin tensión, una lengua que el pecho entiende y el diafragma responde. Y si te parece poético, recuerda que lo poético aquí es práctico. Porque si el lenguaje no tiene textura corporal, se queda colgando de la corteza prefrontal como una decoración que se olvida apenas el teléfono grita su primera demanda. Y ahora permíteme aterrizar esto en el tipo de detalles que después, en mitad de la semana, te salvan de perder el hilo. Si en tu amanecer eliges la gratitud como emoción ángulo, entonces la palabra debe contener semánticamente esa sensación de suficiencia y de dirección. No puedes lanzar una frase de conquista agresiva cuando el cuerpo está saboreando un «ya hay», porque esa incoherencia partirá el flujo y crearás microfisuras por las que se cuela otra vez la urgencia. En cambio, si eliges determinación serena como emoción ángulo, la palabra pedirá un verbo en presente que afirme acto sin estridencia. Y si tu emoción ángulo es calma atenta, la palabra debe sugerir enfoque en vez de victoria. Y esto no es jugar con adjetivos, es modular el tono con el que tu sistema nervioso puede bailar sin tropezarse con 20 años de historia. Y cuando clavas ese tono, la microacción deviene natural, porque ya no empujas el cuerpo hacia un gesto que le resulta ajeno. Lo estás guiando hacia un paso que reconoce como propio. Sé que una parte de ti piensa en el mañana donde falte el silencio, o sobre todo en los días en los que el mundo te agarre del cuello antes de que alcances a tocarte el pecho. Y por eso este principio incluye su propio plan de contingencia, porque la coherencia no es un lujo de mañanas perfectas. Es un hábito resiliente que sabe comprimir su proceso cuando el entorno muerde. Si no puedes tener 4 minutos, ten 40 segundos. Si no puedes permanecer sentado, quédate de pie, pero ancla una mano en el esternón. Si no puedes cerrar los ojos, mantén la mirada en un punto fijo y exhala el doble de largo. Si no puedes elaborar tu emoción ángulo, recuerda un momento específico de ayer en el que te sentiste apenas un grado más en paz y permite que ese grado vuelva. Y desde ahí pronuncia la versión comprimida de tu código. Y aún en su forma mínima, la coherencia cumple su función, porque el organismo entiende señales, no discursos. Y cuando recibe la señal, aunque sea en formato bolsillo, ajusta su química lo justo para que no te pierdas del todo en la marea. Y ese no me perdí del todo. Es el puente que te devuelve al método completo cuando vuelvan a amanecer a tu favor. Hasta aquí, quizás sientas que dentro de ti se ordenó algo que no sabías cómo nombrar, como si hubieras movido un mueble y ahora el espacio respirara distinto. Y ese es exactamente el efecto del principio de coherencia cuando deja de ser idea para volverse acto. De pronto notas que elegir es menos pesado, que decir no a lo innecesario duele menos, que decir sí a lo esencial cuesta menos, y que el día, siendo el mismo, te encuentra más dueño y menos turista. Y por eso quiero que te quedes conmigo un paso más, porque ya has visto la raíz y el tronco. Ahora vas a conocer la forma de las ramas, la arquitectura íntima de esa frase que venimos custodiando, su esqueleto y su piel, los elementos que no pueden faltar y los matices que vestirás con tu voz, la razón de su brevedad y la potencia de su presente. Y aunque todavía no voy a darte su versión final, porque nos falta colocar una última pieza sin la cual todo esto sería instrucción pero no transformación. En la próxima parte vas a reconocer por fin el ADN que compartirán todas tus versiones personales. Y cuando lo veas claro, tu cuerpo dirá sí, antes que tu mente formule una pregunta. Y ese sí será el principio de una fidelidad nueva contigo. Así que respira, guarda silencio un instante y cruza conmigo al borde de la siguiente orilla donde la palabra deja de ser posibilidad y se diseña como herramienta. Así que si hay una parte de ti que pidió más, que quiere seguir hilando este método hasta tenerlo vivo y propio, suscríbete ahora. No por impulso, sino porque sabes que si no te rodeas de recordatorios, guía y continuidad, el ruido del mundo volverá a ocupar el lugar que hoy despejaste. Suscribirte es decidir que no vas a dejar esta transformación a medias,
que vas a tener acceso a las próximas partes, a las herramientas completas, a las frases diseñadas, a los ejercicios aplicados y a una comunidad que está practicando lo mismo que tú, al mismo ritmo, sin máscaras y sin frases vacías. Hazlo ahora, no por urgencia, sino por coherencia, porque ya diste el primer paso y el siguiente no se improvisa, se sostiene.